Lisette, muchas gracias por esta información y ahora es momento de conocer de salud. ¿A ustedes les duele la cabeza? ¿Sí? ¿Qué tan seguido? ¿Diario, cada semana, cada 2 días? ¿Y por qué nos dolerá tanto la cabeza? Bueno, el día de hoy con el Doc Mendoza vamos a hablar sobre esto. Doc Mendoza, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿No le duele la cabeza? Hoy no. Yo amanecí con dolor de cabeza el día de hoy. Naciste con dolor de cabeza. Hay muchas razones, obviamente, ¿no? Pues teniendo un cuerpo, todo el cuerpo te puede Todo provocar nos dolor de puede cabeza. doler. Sí. ¿Cuál es la más frecuente? Bueno, entre mujeres, o sea, diferenciando sexos Ok. o género, ¿no? Género. Para no vayan malinterpretaciones. En el género femenino, normalmente son las tensiones. O sea, si tú eres una persona tensa, si las preocupaciones del día te llegan a, ¿cómo se le podría decir? Te llegan a invadir todo tu día, en donde algo que pasó lo traes cargando todo el día, piensa y piensa en él. La tensión provoca que hagamos contractura muscular. Bueno, entonces la contractura muscular finalmente se establece en el hombro y en el cuello. Y la tensión que provoca, los músculos contraídos provocan una cosa que se llama ácido láctico. Okay. Y el ácido, pues como ácido, ¿verdad? Lastima y arde y duele. Y entonces tienes un dolor que está referido hacia mi cabeza. Aunque sí tenemos que hacer una observación bien importante. El cerebro en sí no duele, no tiene terminaciones nerviosas de dolor. Entonces, lo que duele son las meninges, los que lo cubren, las 3 telitas que la cubren. Entonces, en realidad no es que te esté doliendo el cerebro, es que tú lo sientes en la cabeza y está el problema ahí. Perfecto. Ahora, cuando estás tenso, también puedes provocar algo que se llama hipertensión, algo ya muy conocido, ¿no? Entonces, y la hipertensión, pues lo que hace es aumentar la fuerza con la que late el corazón. Y eso hace que las venas y las arterias, bueno, pues latan con más fuerza, chicotean. Okay. Entonces imagínate en tu cerebrito que es así como de colesterol, así gelatinosón, ¿verdad? Entonces imagínate que de repente una arterita empieza a latir ahí, a pulsar y pulsar y pulsar y pulsar. Entonces al cerebro no tiene problema, pero cuando hace que pegue contra las meninges o que se inflame y las meninges están ahí, bueno, sí tienes un dolor muy interesante. Ahora, ¿y en el hombre también en el hombre, la causa más factible de los dolores de cabeza son las crudas. me imaginé que iba a ser la cruda, porque, sí. Pero ¿por qué se da esto también? Bueno, por la deshidratación. ¿Sí? Cuando tú tomas alcohol en demasía, el alcohol lo que provoca es una deshidratación. Es decir, los primeros síntomas es que orinas mucho y 2, empiezas a sudar, ¿verdad? Aún estando en el frío, todo el mundo sabe que si tomas una copa de alcohol entras en calor, ¿verdad? Entonces quemas tanta caloría, pero te deshidratas. Entonces toda cruda viene por la deshidratación, por eso el cerebro se siente que vuela, ¿no? Claro. Está falto de líquido, entonces está latiendo y tú sientes acá que wow. Oiga, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando duermo pocas horas, me despierto con un dolor pero fuertísimo de cabeza. ¿Por qué será esto? Bueno, ese ya tiene otros síntomas. 1, no has descansado. El cerebro necesita descansar, ¿ok? Como tal, necesita un periodo donde pueda también desintoxicarse. Cuando nosotros no dormimos lo suficiente, el cerebro empieza a mal funcionar. Y entonces tienes un problema por muchas vías, más bien tienes muchos problemas ocasionados por eso. 1, no razonas bien. 2, te cuesta trabajo comprender las cosas. Y 3, andas en un estado de somnolencia. Eso provoca que el cerebro empiece a tener un aumento por exceso de circulación para poder compensarlo. Y finalmente, pues lo que tú tienes es que te levantas y en realidad lo que haces es que no sabes, ahora sí que on toy, ¿no? ¿De dónde soy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Anotaron las placas, ¿sí? Cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque estás en un periodo de muy bajo funcionamiento. Eso es el origen del dolor de cabeza de una persona que no duerme bien.
finalmente, con todo lo que está relacionado con el cerebro, por ejemplo, los ojos, también tienes el dolor en los ojos. Es un clásico, Sí. un dolor retroocular en donde se sienten los ojos hinchados, se siente acá porque todo está congestionado. ¿Sí? Y esa congestión que tienes aquí, que puedes sentirlo al apretarte la bolita de los ojos, está en el cerebro. Sí. Ajá, está en el cerebro, entonces... Oiga, Doc, por ejemplo, ¿cuándo podríamos identificar si se trata de un dolor de cabeza, a lo mejor pasajero, como los casos que nos comentó ahorita, o a lo mejor que ya sea síntoma de algo más grave? Bueno, no es muy complicado. Una persona que tiene dolor de cabeza crónico, que todos los días le duele la cabeza o que le duele cada semana o por lo menos unas 5 veces al año, ese por lo regular no es un problema grave. Pero cuando tenemos un dolor de cabeza muy agudo, que te empezó hoy, que no se quita, que es muy intenso, aguas, hay que trasladarte de volada al doctor. Si aparte tienes ese dolor de cabeza, aunque sea crónico, te provoca síntomas, o sea, empiezas a dejar de ver, tienes algo de ceguera, ves doble, ves mosquitas, tienes zumbidos en los oídos, no puedes hablar, no puedes mover una mano, no puedes caminar, bueno, es de volada, estás hablando de un problema o un derrame cerebral, ya se rompió una arteria, o estás hablando de una embolia en donde ya se taponeó una arteria, ¿no? Entonces, ahí es donde es fácil localizarlo, ¿no? Un tumor normalmente, pues no te va a dar dolor, ¿sí? Ya en las últimas consecuencias, ya cuando es una invasión y tocó muchas arterias, muchos centros, entonces cuando va a empezar el dolor, pero ya es muy tarde. Normalmente ya no hay mucho que hacer, ¿no? Muchas veces cuando alguien trae dolor de cabeza, alguien más, el familiar, el amigo, siempre les dice, es que no has comido. Te duele porque no has comido. ¿También? Es más o menos el mismo mecanismo de la deshidratación de la cruda. ¿Sí? Aquí es una falta de glucosa, se te cae la presión, y aquí el fenómeno es al revés, ¿no? Okay. Se te cae la presión y se te encoge todo el asunto. Entonces, sí, normalmente va acompañada la caída de glucosa, va acompañada de una caída de presión, y la caída de presión pues te trae en estado de sonámbulo ahí, ¿no? Sí. Con trabajos te mueves, ¿no? Entonces sí, la gente dice, se me bajó la presión. Sí, pero técnicamente lo que se le bajó fue el azúcar. O sea, a comer. A comer. Sí. Y lo regular cuando tenemos un dolor de cabeza es correr a la tiendita de la esquina, a la farmacia y comprar casi cualquier pastilla. Nada más llegamos, me duele la cabeza y luego te dan ahí lo que ahí te va. Tenemos un dolor de cabeza que es provocado por los analgésicos. Pero fíjate cómo. Cuando una persona ha tomado durante mucho tiempo analgésicos o está tomando durante mucho tiempo analgésicos, para lo que quieras, puede ser para el mismo dolor de cabeza porque siente dolor de cabeza, esta persona va a provocar un fenómeno que se llama de rebote. Entonces, en el momento que se acabe el analgésico, ¡bum!, viene el dolor. Y toma otro analgésico. Más fuerte. Y viene, ¿sí? Okay. Entonces ahí definitivamente hay que hacer una pequeña internada en un hospital y retirarle una semana, 15 días, todos los analgésicos. Se va a tener que aguantar, ¿verdad? Se le va a mantener con otro tipo de medicamentos, pero para que depure todos esos analgésicos que tomó. Lo más común y corriente, bueno, pues es el famoso paracetamol, el ibuprofeno, que son los más comunes y que deben de quitarte un dolor de cabeza sencillo, sin complicaciones y sin ninguna otra consecuencia. Pero usar analgésicos muy seguido te puede provocar dolor de cabeza. También. Sí. Y muchas situaciones, por ejemplo, en la gravidez, en las personas que están embarazadas, y muchas mujeres tienen un problema. Y resulta que casi todo lo que hacen y toman y comen produce mucha bilis. Entonces la bilis, para mucha gente siente un dolorcito en el estómago, pero el dolor de cabeza es inmenso. Es increíblemente qué tan fuerte es el dolor de cabeza provocado por la bilis. Híjoles. Y se quita vomitando. ¿A poco? Sí, botas afuera la bilis. Y listo. Ajá. Doctor, ya para finalizar, una última pregunta para a lo mejor los padres de familia, cuando sus pequeños también pudieran presentar un dolor de cabeza, ¿cómo lo identificamos? Bueno, el mismo pequeño te lo dice, me duele la cabeza, me duele pero por ejemplo, cuando es un niño que apenas sí está hablando. No, está un poquito difícil identificar. En un niño los pediatras tienen un problema, tienen que tratar de identificar cómo duele. Okay, lo primero que hacen es tratar de aislar las causas más graves.
ver si no tiene meningitis, Ok. se hace con unas maniobras en el cuello, ver si tiene calentura, se toma la temperatura, ver si tiene algo que le esté provocando, ¿no? Entonces, finalmente, saber si un niño tiene dolor de cabeza en menos de un año, cuando todavía no están hablando bien, es un problema, ¿eh? Sí, me imagino. Un problema, ¿no? Tremendo, tremendo. Pues ahí está la información. Si ustedes ocupan a lo mejor alguna consulta médica, vayan por favor con el doctor Mendoza. Por favor, regálenos sus datos de contacto. Claro que sí, mi celular 628-3814, a mi consultorio 684-9458 y mi correo electrónico cool-doctor@yahoo.com.